¿Qué tal? Soy Adriel Izarraga Quintero y hoy les voy a explicar lo que es mi tema del primer parcial de los temas que abordamos en la materia de Derecho Individual del Trabajo, y esta materia está impartida por el doctor Adrián de la Rosa Escalante y su alumno de Derecho, turno matutino. Muchas gracias. Origen y sus fundamentos constitucionales convencionales del derecho humano al trabajo. Estos están reglamentados en la Constitución en los artículos 1, 5 y 123 de ella. Sus fuentes convencionales pues son la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el TEMEC y los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su evolución histórica esta es a partir de 1917, el día que se consagra nuestra Constitución, y posteriormente su primera ley federal del trabajo fue en el año 1931 y la del 70. Abordando este tipo de explicación nos vamos del doctor Sergio García Ramírez, que en este caso sobre el control de convencionalidad. En esta explicación el doctor lo que hace es que la convencionalidad no solamente se usa para dirigirse a una técnica jurídica, sino más bien como un mecanismo que es una clave de las dimensiones que hay. El punto 2.1, las sentencias de la Corte tienen un sentido de trascendencia. Pues bueno, estas no porque solo resuelven un caso, sino que marca más allá los criterios los que se les debe de aplicar. Es decir, que todos los estados deben de estar generando el cambio de leyes y sus prácticas nacionales. El control de convencionalidad debe proporcionar una vocación transformadora en la sociedad. Pues bueno, esto no solo se trata de aplicar los tratados, sino saberlos usar como la herramienta para así transformar las instituciones y fomentar lo que realmente es la cultura y el respeto por los derechos humanos. El punto 3, que en este caso explica el doctor Néstor Pedro Ságuez, dice que existen los derechos humanos imposibles o imposibilidad. Bueno, a lo que estudié sobre dicho investigación del doctor es que dice que los derechos humanos en algunas veces son imposibles porque aún existen en la ley, y por lo otro el Estado puede garantizarlos en la práctica y quedan en el papel. Abordando el punto 4, que es el significado de la noción del control difuso de convencionalidad, a lo que se ha referido el doctor brasileño Eduardo Ferrer Magrero Poisot, si mal no recuerdo. Pues bueno, menciona que el control difuso de la convencionalidad se transita a las tradiciones de las garantías constitucionales o garantías constitucionales como las conocemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un máximo grado en el desarrollo de estas sentencias en los tribunales internacionales, y podemos hacer un caso específico en el de caso de Cabrera y Montiel Flores versus México en el año 2010. El punto 5, que es los elementos identificados en la discriminación estructural, conforme al párrafo 80 de voto razonado del doctor Ferrer en el caso de Hacienda versus Brasil. El origen de desigualdad es una, la reproducción de estructuras sociales es otra, la afectación de los grupos vulnerables. Asimismo, también las personas con condiciones de desventajas demasiado persistentes. Y por último, las medidas transformadoras. En el punto 6 abordaremos lo que son las funciones de todos los estados órganos. El Estado de Derecho por el doctor Rodolfo Luis Vigo. En su explicación que la estuve estudiando demasiado y es un poquito complicada, pues bueno, que dice que el Estado a través de sus poderes crean y reforman códigos y leyes, pero al juzgador a través del control convencional y constitucional es lo que dictama en su práctica si está contrario o no, va acorde con la Declaración de Derechos Humanos. Aquí vamos a explicar las tres funciones que se debe aplicar, los principios específicos y relacionados del derecho internacional que explica el doctor Jesús Naveja Macías. Primero que nada nos vamos a basar que son tres, y el primero que es la función creativa.
Ok, la función creativa, pues, antes de promulgar las normas, el legislador va a verse a los principios fundamentales y asimismo se va a ir guiando. Por otra parte, la segunda función es la interpretativa y esta busca garantizar los derechos. Y la última función, que es la función integradora, va normal y vacía hacia mirar los derechos para hacer un sistema como hermético. En el punto 8 voy a explicar lo que es la importancia del principio del equilibrio entre partes en el derecho del trabajo y su proceso. Esta busca garantizar que el trabajador y empleador tengan la misma igualdad de oportunidades para así mismo ellos defender sus derechos en el proceso laboral que estén enfrentando. Abordando el punto 9, explicaré lo que es la noción del trabajo como derecho humano y su deber social. Bueno, aquí se basa en que toda persona tiene la facultad de así mismo acceder a un empleo digno con las condiciones justas, seguridad social y la remuneración suficiente. ¿Esto para qué? Para llevar una vida como se debe y está ligado a la relación personal y al respeto mutuo en la dignidad humana. Por otra parte, el punto 9.1, que es explicar el fundamento constitucional y del TEMAC en el área del derecho del trabajo, y principalmente este fundamento está ubicado en el artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece las garantías laborales en el TEMEC y por supuesto con los compromisos de México en el plano internacional. 9.2, aquí vamos a explicar lo que es la importancia y trascendencia de los estándares que debe cumplir el derecho al trabajo y que el Estado tiene la obligación de supervisar. Bueno, el trabajo con dignidad. Aquí el trabajo y el trabajador y la empresa tienen que ofrecer un ambiente digno y respeten los derechos y libertades. Por otra parte, el trabajo con calidad debe ser que el trabajador tenga todos los recursos y herramientas para que éste pueda cumplir con las obligaciones que se le adjunten de la mejor manera. Ok, en el punto 9.3 vamos a hablar qué tipo de empresa reconoce la Constitución y su naturaleza económica. En el caso del sector público, las empresas del Estado. En el sector privado, pues las empresas con el capital privado. Y por último, en el sector social, las empresas dirigidas de la misma manera colectiva. Asimismo, en punto 9.3.1, en el cómo se clasifican las empresas a partir de la reforma al Diario Oficial de la Federación del 2009, pues se clasifican de la siguiente manera: estas en microempresas, pequeña, mediana y grandes empresas. En el punto 9.3.2 dice ¿qué tipo de tutela judicial está en el caso de las empresas? Pues bueno, el fin de la tutela judicial en el caso aquí de las empresas es proteger de la manera más efectiva sus derechos e intereses legítimos. Asimismo, esta debe garantizar la misma seguridad jurídica, su solución imparcial de los conflictos y la certeza en las operaciones que ella realice y que permita que el desarrollo de sus actividades dentro de un marco de legalidad sea en confianza en el sistema jurídico. En el punto 9.3 voy a explicar los conceptos de patrón y empresa mediante los artículos 10 y 16 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, el patrón es aquella persona física y moral que utiliza los servicios de uno de los trabajadores o más que trabajadores. En el caso de la empresa, pues es la unidad económica de una producción o la distribución para sí mismo servir bienes o los mismos servicios. En el punto 10 voy a explicar lo que es la libertad de trabajo en el artículo 5 constitucional, que más o menos ninguna persona se le puede impedir ejercer su profesión, el oficio, el comercio que se dedique. Si son lícitas, su limitación pues va a ser como por su determinación judicial o afecte derechos de terceros. El punto 10, ¿cuál es el fin de tutela judicial efectiva en el caso de personas trabajadoras? Bueno, el fin de la tutela judicial pues puede ser efectiva para las personas trabajadoras cuando quieren proteger sus derechos laborales y garantizar realmente el acceso a la justicia. Otra puede ser que ninguna persona se le puede impedir ejercer
profesión, oficio o comercio si estas son lícitas. Su limitación solo puede ser por la determinación judicial cuando éste afecte los derechos de terceros. Aquí los estados deben estar y deben determinar qué profesiones necesitan título para ejercerlas, y también el estado no admite cualquier contrato, pacto o convenio que tenga un objeto de pérdida de libertad o destierro para ellos. En el punto 10.2 explicaré la diferencia entre trabajador de confianza y el representante. Pues bueno, estos están fundamentados en los artículos 8, 9 y 11 de la respectiva Ley Federal del Trabajo. Empezando con el trabajador, pues es aquella persona física que va a prestar su servicio a otra persona y para hacer su trabajo personal subordinado. En este caso, el trabajador de confianza solamente va a estar en la persona de áreas de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Esta persona va a estar a disposición solamente de las tareas que le diga el jefe. El representante legal de este caso en la empresa o empresa, pues son directores, administradores, las personas. Pues bueno, estos ejercen funciones de dirección o la administración general de la empresa. En el punto 11 explicaré el principio de desarrollo económico sostenible en el artículo 25 constitucional. ¿Qué promueve? Bueno, aquí el desarrollo de la economía nacional se realiza respetando el medio ambiente, y además de que busca integrar a todos los sectores de la economía y que la sociedad sea esta para que promueva en conjunto a la economía nacional. En el punto 2 explicaré la diferencia entre discriminación y distinción. Bueno, aquí la discriminación esta va a consistir pues en las diferencias arbitrarias de productos de estereotipos que perjudican a los derechos humanos. La distinción de diferencias, estas que son razonadas, objetivas y promovidas, están en busca de perfiles específicos. En este caso de distinciones, pues son más que nada compatibles con la convencionalidad. En el punto 13 explicaré los principios de igualdad y no discriminación. Bueno, el principio de igualdad y no discriminación es que nos garantiza que todas las personas seamos tratadas de la misma forma en la sociedad y en el trabajo. Asimismo, vamos a evitar las exclusiones o los tratos injustos basados en los estereotipos que comúnmente conocemos como gustos, preferencias sexuales o de eso, lo demás, etc. Punto 13.1, voy a explicar lo que es la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es cuando las leyes y las acciones no reconocen a la igualdad en el papel, sino que esta más bien como la aseguran a sí mismo en la práctica para que todas las personas tengamos las mismas oportunidades y obtener obviamente los mismos resultados reales. 13.2 explico qué es el trabajo digno y la relación con los principios de igualdad y no discriminación. Bueno, el trabajo digno pues es aquel que va a garantizar las condiciones justas de seguridad, el salario suficiente y el respeto a nuestros derechos laborales. Este se relaciona con los principios de igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque él nos asegura que todas las personas tengamos un acceso al empleo y a un trato justo y digno sin importar nuestro género, edad, origen, religión u otras condiciones que tengamos. Por otra parte, en el punto 13.3 hablaré sobre, explicaré el artículo 3, párrafo 3 de la ley de la consideración de no discriminación a la preferencia de un empleador que le haga el favor a una persona. Sí, por esto se nos va a dar preferencia a los mejores perfiles, mejores puestos, que altamente estén especializados, y basándonos en los criterios para ser objetivos y en los no factores o en factores sociales o culturales, pues es lo más lógico. Una persona preparada con un nivel de estudios tiene que merecer un mejor puesto. El punto 13.4 pues nos va a explicar qué es la diferencia de un trato objetivo a uno razonable. Pues en el caso si existe alguna restricción por parte de nuestro estado
que debe estar debidamente sustentada en una argumentación demasiado exhaustiva. El punto 14 vamos a aplicar en qué consiste el principio de supremacía de la realidad. En el caso del conflicto que dicen que hay en los documentos o contratos, o lo que ocurre en la práctica, pues esto prevalece y realmente sucede. Posteriormente nos vamos a ir al punto 14.1, que aquí voy a explicar lo que son las facultades del juzgador en el desahogo del proceso que se basan en este principio. Pues bueno, el principio aquí de la supremacía de la realidad, más que nada nos vamos a ir a las facultades del juzgador. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, aquí va a consistir en privilegiar los hechos y la realidad de la relación laboral sobre lo que está pactado en los documentos, en las apariencias formales. ¿Y qué va a hacer esto? Que va a garantizar asimismo la protección efectiva de los derechos del trabajador. Punto 15, voy a explicar lo que es el principio de estabilidad en el empleo del principio rector del derecho al trabajo. Okay. El principio de estabilidad en el empleo es el rector que está dentro del derecho laboral, y este refleja su finalidad dentro de la rama, que lo que es la protección del trabajador frente al patrón. ¿Y qué está haciendo? Pues va a garantizar su estabilidad y también el desarrollo personal. Ok, el punto 16 explicaré la relación que guarda el principio pro persona con los principios generales de derecho internacional, de los derechos humanos y asimismo el control de convencionalidad. ¿Qué es lo que busca el principio pro persona? Pues este siempre va a aplicar la norma y que brinde la mayor protección a los derechos humanos, especialmente cuando el derecho interno es demasiado insuficiente. En el punto 16.1 explicaré qué son las reglas prescindibles y los principios imprescindibles. Pues bueno, las reglas imprescindibles, pues estas pueden cambiar, eliminarse con el tiempo, pero son los principios indispensables. Por otra parte, estas dan sentido y fomentan a nuestro sistema jurídico. En el punto 16.2 explicaré por qué la ponderación es un principio y no puede eclipsarse hacia otro. Pues bueno, la ponderación en ningún principio debe ser anulada a otro, no. ¿Por qué? Porque el juez la debe de equilibrar para que el derecho no afecte la existencia de otros. En el punto 17 explicaré los efectos que produce sobre los gobernados, cuando el Estado realiza las acciones o omisiones en materia constitucional o en el control de convencionalidad. Pues bueno, el efecto principal, ¿cuál es? Bueno, es la pérdida de confianza por las partes de los gobernados. Bueno, es decir, ¿por qué? Al sentirse estos como desamparados y la falta de controles constitucionales o convencionales que no tienen, pues se le podría interpretar por la ciudadanía como un inicio de un proceso autoritarismo por parte del Estado. Este punto 18 explicaré qué es la discriminación interseccional. Es esta cuando alguien sufre una desigualdad y por varias razones a la vez, como género, raza o discapacidad. Punto 19. En materia de contratos, explicaré la diferencia de un contrato de capacitación inicial y con uno de contratación de prueba. Nos vamos a ir con el de capacitación inicial. Bueno, aquí el trabajador va a adquirir habilidades, conocimientos y experiencia que sea necesaria para desempeñar de la manera más correcta las tareas por las que se le fue contratado y asimismo asignado. Por otra parte, la contratación de prueba, aquí el empleador va a fijar su tiempo en determinado con el nuevo colaborador para que éste demuestre si va a lograr los estándares eficientes y exigidos por el empleador que le contrató. 19.1 explicaré las diferencias entre la vigencia máxima de esas dos formas de contratación. La capacitación inicial no puede tener mayor duración de 3 meses, puede durar hasta 6 cuando sean en caso de puestos de directivos y gerenciales especializados. Por otra parte, la contratación a prueba tiene una duración de 30 días y cuando te trates de suscribir a los contratos,
por tiempo indefinido pueden durar hasta 6 meses, siempre y cuando se estén aplicando las funciones directivas especializadas a este. Punto 20. Explicaré qué derechos y obligaciones generan ambas formas de contratación para nuestros trabajadores y los empleadores. Bueno, la capacitación inicial. Primero que nada, el trabajador contará con derecho a sueldo, días de descanso, cantidad proporcional de vacaciones, aguinaldo después de los 6 meses y cualquier otra prestación que reciba un trabajador por el mismo sueldo. ¿Cuáles son sus obligaciones? Pues que éste debe cumplir lo que se le encomiende, el horario, sus días de descanso y cualquier otra cuestión que se le adjunte como tarea. Ok, están divididos en 3. Ahora vamos a la segunda parte, que es la empresa. Pues bueno, aquí dice, bueno, a mi criterio, la empresa va a afinar la relación laboral si considera que el personal no logra no logró el cumplir los objetivos establecidos. ¿Y cuál es su obligación? Abonar al trabajador el finiquito, el sueldo y el porcentaje de vacaciones y el aguinaldo, así como cualquier otro importe. ¿Y qué nos pueden ofrecer en este caso? Pues bueno, en caso de ofrecer el puesto, contrato, que puede ser por tiempo indefinido, periodo de capacitación, será parte de la antigüedad del trabajador. Punto 21. Explicaré por qué hay dos formas de contratación que no vinculan al empleador y su principio de estabilidad relacionado con el empleo. Bueno, esto no puede ser, ya que no se puede vincular de esas formas de contratación, y el principio de estabilidad en el empleo que está durante el periodo del trabajador se encuentra en la fase de evaluación ante el empleador. En este caso, ¿qué va a hacer? Se va a demostrar sus habilidades de efecto si se encuentran las o por los que no hay o haya una relación laboral adecuada o más por ahí. Punto 22. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir el contrato individual del trabajo? Aquí los requisitos mínimos pues van a ser el contrato individual, que son los datos de las partes. Es el tipo de trabajo, la duración, la jornada, lugar de prestación, salario y forma de pago. También la capacitación, los descansos y las demás condiciones de la relación laboral. El punto 23, que cuál es el objetivo legal que se debe dar a la modalidad de contratación por hora determinada. La por obra determinada se va a referir que solo debe usarse el trabajo cuando tenga un objetivo específico y obviamente limitado en el tiempo. 23.1. ¿Qué distingue esta modalidad de contratación respecto a por un tiempo determinado? Esta se va a distinguir porque el contrato por obra determinada termina de concluir la obra y por mientras queda ese tiempo determinado va a finalizar en una fecha previamente fijada. Asimismo, el punto 23.2 que dice que cuál es el uso legal que debe de darse el contrato por un tiempo determinado. Bueno, el contrato por tiempo determinado es el que debe usarse cuando éste esté justificado por su naturaleza temporal. ¿Y qué es esto? Porque el servicio o la sustitución de otro trabajador es lo con la que se va a basar. Punto 24. Bueno, aquí explicaré por qué el trabajador, la modalidad de contratación por el tiempo definido. Bueno, el contrato aquí por el tiempo definido debe otorgarse cuando el trabajo sea permanente y continuo. Es decir, que exista una causa que justifique esa temporalidad. Punto 25 hablaré sobre la contratación por temporada. Esta aplica cuando los servidores del trabajo solo son necesarios en las determinaciones épocas del año, es decir, en cosechas, construcción, ventas de diciembre y etcétera, que es lo que comúnmente es más sencillo de nosotros comprender. En este caso, por ejemplo, personas que van a cosechar, no sé, tomate o manzanas a Estados Unidos, van 6 meses de trabajo y 6 meses se regresan otra vez a México, y así consecutivamente. ¿Por qué? Porque ya está establecido en el contrato que ellos mismos les están dando y se lo están haciendo saber y quede entendida de la mejor manera posible. Aquí explicaré la modalidad de contratación por hora. En este caso, esta condiciona que en su ingreso debe ser por lo menos el salario mínimo, sus usos son limitados y tiene cierta dignidad laboral en la contratación individual, abarcado esto en el punto 26. El punto 27, aquí vamos a explicar la modalidad de contratación del trabajo a distancia y sus características.
Este tipo de relación laboral en la cual el trabajador va a prestar sus servicios a la empresa y los realiza fuera de ella, y están divididos en las siguientes partes. Una, que tiene los mismos derechos que los trabajadores presenciales. También renunciaron de los productos. Ok, también tienen trabajo libre, dependiente y cuenta ajena. Y también cuentan con un lugar y herramientas de trabajo que sean necesarias. También el trabajo sin vigilancia al empleador y las entregas de trabajo pactadas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí estamos estableciendo que el trabajo a distancia no solamente conlleva que va a tener ciertos privilegios que goza un trabajador presencial que uno en línea, no, sino que tienen las mismas capacidades y la misma carga de trabajo, solo que aquí va a ser a distancia y debe de cumplir con las uno con las reglas y normas, y más aparte el trabajo que se le asigna, al igual que el trabajador presencial. Ok, en este punto 28 explicaré la modalidad de contratación del teletrabajo y sus ventajas y particulares. Bueno, vamos a definir el teletrabajo. Es la modalidad de contratación que el trabajador va a realizar sus actividades fuera del centro laboral. Principalmente va a contar con el apoyo necesario de las tecnologías de la información, TICs en este caso. ¿Y cuáles son sus ventajas? Bueno, la flexibilidad de horarios, el ahorro de tiempo, los costos de traslado y mejor la conciliación entre una vida laboral y personal. Ahora nos vamos a ir a los particulares. Bueno, es que aquí debe formalizarse por medio de un escrito el que se debe de garantizar el derecho a la conexión digital y la provisión de herramientas por parte del empleador, y que se debe esto, pues debe de haber el respeto a las condiciones laborales y principalmente a las de seguridad social. En este punto 29 explicaremos qué es el trabajo esclavo. Este se refiere a una forma extrema en la que se sobreexplotan laboralmente a una persona que es obligada a trabajar contra su voluntad, bajo amenazas, coacción y sobre todo con control absoluto por parte de otra persona, sin la libertad de tener la decisión y generalmente sin una compensación justa. ¿Y qué pasa en estos casos? Que también cuando no acatamos o nos equivocamos, inclusive hasta la muerte les puede pasar. Esto me estoy basando que más que nada en los años anteriores, por ejemplo, donde ponían a trabajar a la raza de color en este caso, y pues injustamente les tocaba vivir torturas y muertes diario. ¿En qué consiste el desarrollo petroniano del derecho humano en el trabajo en México? En el punto 30. Bueno, la evolución del derecho mexicano va más allá de lo establecido en lo que va de la ley, sino que va a través de la jurisprudencia y los criterios judiciales que dicta muchas veces la Suprema Corte, que es nuestro máximo tribunal constitucional.